Hoy vamos a hablar de una sustancia que, bueno, define nuestro mundo de maneras que a menudo ni nos paramos a pensar. Y no es solo combustible, es de verdad el auténtico pulso de la civilización moderna. Hablamos, como no, del petróleo. Y para empezar fuerte, vamos a derribar el primer gran mito. Eso que nos contaban de pequeños, ¿los dinosaurios? Pues nada que ver. Olvidémonos de los tiranosaurios y compañía. La historia de verdad, la del origen del petróleo, es mucho más microscópica, pero a la vez infinitamente más grande. Para entender su poder, lo primero es viajar muy atrás en el tiempo. Millones de años. Hay que ir a su origen, a ese legado del tiempo. Aquí está la clave de todo. No son huesos gigantes, es la vida microscópica de los antiguos océanos. Imaginemos esto. Durante eones, sus restos se fueron acumulando en el fondo del mar, y ahí, con una presión y un calor brutales y, muy importante, sin oxígeno, la Tierra fue cocinando lentamente toda esa materia orgánica hasta convertirla en oro negro. Es un proceso que ocurrió en una escala de tiempo que casi no podemos ni concebir. Y ahora damos un salto temporal gigantesco. Porque, a ver, una cosa es que el petróleo estuviera ahí abajo y otra muy diferente es el momento en que descubrimos cómo usarlo. Porque en ese momento desatamos una revolución que, que todavía hoy nos está definiendo. Es que el cambio fue total, absoluto. Pensemos un momento en el antes y el después. Pasamos de un mundo que se movía a la velocidad de un caballo y que se iluminaba con grasa de ballena, a un mundo de luz barata, de movilidad para casi todo el mundo y con una capacidad industrial que nuestros tatarabuelos es que ni en sus sueños más locos habrían imaginado. Y es que todo pasó rapidísimo. Empezó en 1859 con un solo pozo, y de ahí a una fiebre mundial. Luego llegó el coche para las masas, el Ford T, y claro, se creó una sed de gasolina que no tenía fin. Y de esa demanda, ¿qué nació? Pues corporaciones con un poder inmenso, las famosas Siete Hermanas, que acabaron moldeando la economía y la política de todo el siglo XX. Pero, ojo, si pensamos que el petróleo es solo cosa de coches y aviones, estamos muy equivocados. Su influencia va mucho más allá, es mucho más sutil. Es, digamos, el ingrediente secreto de nuestro tiempo. El crudo, tal y como sale de la tierra, es casi inútil. La magia de verdad ocurre en las refinerías. Con este proceso, la destilación fraccionada, el petróleo se descompone, se separa en todas sus partes. Es como una especie de cocina química súper avanzada donde cada componente tiene un uso, desde el asfalto, que es lo más pesado, hasta los gases más ligeros. Y aquí viene lo más alucinante, y es hasta qué punto estamos rodeados de petróleo sin darnos ni cuenta. Es que basta con echar un vistazo ahora mismo a nuestro alrededor. El plástico de un teclado, las fibras sintéticas de la ropa que llevamos, los fertilizantes que hacen crecer la comida que comemos, todo eso sale de la petroquímica. O sea, vivimos literalmente en un mundo construido a base de petróleo. Claro, toda esta versatilidad nos ha dado un progreso increíble, sí, pero esta dependencia ha traído consigo una nueva dinámica de poder, de conflictos y unas consecuencias que simplemente no podemos seguir ignorando. Esta frase lo resume todo. Resume perfectamente la geopolítica del último siglo. El petróleo pasó de ser una mercancía más a ser el eje sobre el que gira el poder mundial. Y el punto clave es que controlar sus suministros se convirtió en un asunto de seguridad nacional para todas las grandes potencias. Y hubo momentos en los que el mundo aprendió esto por las malas. Con la creación de la OPEP y las crisis de los años 70, quedó clarísimo que los países productores podían usar el petróleo como un arma, llegando a poner de rodillas a las economías más potentes del mundo y redibujando el mapa del poder global. Así que ahí tenemos la doble cara del oro negro. Por un lado, sí, el motor del crecimiento de la globalización, pero por el otro, la excusa para innumerables conflictos y la causa de desastres medioambientales terribles, desde los derrames masivos en el mar hasta la contaminación que ahoga nuestras ciudades. Y este es quizá el precio más alto de todos. Pensemos en esto. Todo ese carbono que a la naturaleza le costó millones de años atrapar bajo tierra, nosotros lo estamos liberando de golpe, a un ritmo que es de vértigo. La cifra, más de 37.000 millones de toneladas de CO2, cada año. Un número tan grande que simplemente está cambiando el clima del planeta. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a preguntarnos por el futuro. ¿Estamos de verdad viendo ya el final de esta era? La pregunta está ahí, en el aire. Con el auge de las renovables y con una conciencia cada vez mayor sobre el cambio climático, parece que sí, que el dominio absoluto del petróleo tiene los días contados. Y esta idea final es probablemente la más potente de todas. La transición no va a llegar porque nos quedemos sin petróleo. Llegará porque como especie inventaremos tecnologías mejores, más limpias, más inteligentes. La era del petróleo al final no terminará por escasez, sino por ingenio. Una reflexión para un futuro que en realidad ya ha empezado.